Aún recuerdo el tono exacto de carmesí que subió por mi cuello cuando Victoria Langford lo anunció frente a todo el equipo ejecutivo. No en privado, ni con ningún atisbo de dignidad. Justo allí, en la sala de conferencias, con la luz de la mañana entrando a través de las ventanas de piso a techo iluminando su perfectamente estilizado cabello rubio, creando un resplandor casi angelical, que hacía que el momento se sintiera aún más surrealista. Cuando Victoria hizo su anuncio, sentí todas las miradas del salón dirigirse hacia mí, algunas incómodas, otras casi aliviadas. Jenny no lideraría la negociación con Garrison después de todo. En su lugar, Charles Brenner, alguien que ella consideraba más duro para el trabajo, se haría cargo. Sin ánimo de ofender, añadió, pero eso no suavizaba el golpe. Solo hacía que la herida pública fuera aún más profunda. Pude sentir el peso de la humillación, la ardiente frialdad extendiéndose por mi rostro. Durante 6 años, lo había dado todo por West End Technologies, construyendo relaciones, invirtiendo incontables horas. Y aquí estaba, dejada de lado públicamente, como si no importara. Charles, quien había estado compitiendo conmigo por el puesto de director senior, estaba justo a unas sillas de distancia, su satisfacción arrogante casi palpable. Intenté no mirarlo, pero no pude ignorar la sonrisa que apenas ocultaba. Había pasado meses trabajando en el contrato de Garrison, meses de investigación, noches en vela, entendiendo sus necesidades, posicionando a West End, no solo como un proveedor, sino como un socio. Este contrato era el tipo de oportunidad que podía hacer o deshacer carreras. Y ahora, de repente, me lo arrebataban. Charles, con su agresividad directa, se haría cargo de todo lo que había construido. La voz de Victoria interrumpió mis pensamientos mientras pasaba al siguiente punto de la agenda, completamente indiferente a lo que acababa de hacerme. El contrato con Garrison ahora sería responsabilidad de Charles. Confiaba en que él traería la agresividad necesaria para cerrar el trato. No tenía más opción que observar cómo todo lo que había trabajado se desvanecía entre mis manos. Podía sentir la arrogancia irradiando de él, como el calor de asfalto bajo el sol de julio. No hubo ni un atisbo de empatía, ni un intento de hacer las paces. Él ya había ganado. Lo había conseguido. El contrato de Garrison, la oportunidad que yo había trabajado durante meses para asegurar. Me quedé en mi asiento, evitando mirar hacia su dirección. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, sentía la incomodidad de saber que todo lo que había estado construyendo se desmoronaba. No solo había perdido el contrato, sino también la oportunidad que tanto me había costado ganarme dentro de la empresa. Charles no solo había ganado el contrato, sino que parecía haber ganado también el favor de Victoria. A pesar de la humillación, no me dejé vencer o podía permitir que esto me definiera. Tomé una decisión rápida. Me dirigí a mi oficina y abrí mi computadora. No tenía tiempo para lamentaciones. Ya no se trataba de demostrarles a ellos lo que valía. Ahora se trataba de hacer lo que debía hacer como siempre lo había hecho. Comencé a recopilar todos mis conocimientos sobre Garrison Industries, sobre lo que había aprendido de ellos durante los últimos 4 meses. Cada nota, cada detalle sobre sus necesidades y cada preferencia que había observado cuidadosamente. No iba a dejar que Charles tuviera ni una sola ventaja. Hice lo que sabía hacer mejor, prepararme. Mi madre siempre me decía que la integridad significaba hacer lo correcto, incluso cuando te costara, y sabía que aunque me sentía traicionada, no podía abandonar mi ética de trabajo. A las 4:00 p.m. Charles apareció en mi oficina, apoyado en el marco de la puerta con sus brazos cruzados. El tipo de postura que siempre le había dado la apariencia de ser competente. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. He oído que estás entregando tu bebé, dijo, con una sonrisa que no pretendía ser amable. Charles se quedó allí, de pie en la entrada de mi oficina, con su aire de suficiencia. A su lado, su sonrisa parecía un intento forzado, como si estuviera jugando a ser simpático, pero sin ningún interés genuino. Te voy a enviar todo, respondí con calma, negándome a darle la satisfacción de verme afectada. No iba a permitir que me viera perturbada. El documento debería estar en tu bandeja de entrada en la próxima hora. Él asintió,
como si estuviera haciendo un favor. Luego, sin invitarme, entró en mi oficina, avanzando sin esperar permiso, y se sentó sin preocuparse de si me molestaba. Victoria tiene razón. ¿Sabes? Dijo con una sonrisa que no tenía nada de cálido. Este trato necesita a alguien que sepa resistir, a alguien que no se doble cuando las cosas se ponen difíciles. El equipo de Garion va a llegar agresivo con el tema de los precios. Necesitan ver fuerza. Lo miré. De verdad lo miré por primera vez en mucho tiempo. Ya no veía a un colega o compañero de trabajo. Veía a un hombre que confundía el volumen con el valor. A alguien que pensaba que la intimidación era la misma que la influencia. Y no pude evitar pensar que alguien que pensara así no entendería nunca cómo trabajar con Garion. Garrison no responde bien a la agresión. Respondí con calma, pero con firmeza. He pasado meses construyendo una relación con su equipo. Ellos buscan un socio, no un peleador. Charles soltó una carcajada breve y despectiva. Ese es tu problema, Jenny. Piensas que los negocios son para ser amigos. No lo son. Es para ganar, y eso es lo que yo hago. Mi paciencia comenzó a agotarse, pero me contuve. Ya había hablado lo suficiente. Si no entendía eso, no valía la pena seguir discutiendo. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana, pensando en todas las veces que me dijeron que era demasiado suave para este mundo, demasiado colaborativa, demasiado centrada en las relaciones, como si eso fuera una debilidad. Pero tal vez Victoria tenía razón. Tal vez no era lo suficientemente dura para este tipo de mundo. El día siguiente, la noticia llegó rápidamente. Garrison había decidido irse con otro proveedor. Tataore Solutions había ganado el contrato. El golpe fue instantáneo. La sensación de estar en una pelea y ver cómo el otro equipo anotaba el primer golpe fue aplastante. Todo mi trabajo, toda la dedicación, las noches de insomnio se desmoronaron en cuestión de segundos. Victoria no perdió tiempo en hacernos responsables. Nos convocó a todos para una reunión de urgencia. Charles estaba allí, mirando hacia el suelo, probablemente tratando de ocultar su frustración. Victoria, por otro lado, estaba furiosa. Su cara había perdido el control y su tono de voz se hacía más fuerte con cada palabra. ¿Por qué perdimos el contrato?, preguntó, su voz temblando de ira. ¿Qué hiciste, Jenny? ¿Qué les dijiste? Me levanté despacio. Mis manos temblaban, pero mi voz no. No tenía sentido que me disculpara por algo que no había causado, pero eso no parecía importarles. No he hablado con nadie de Garrison desde que me apartaron del trato, respondí con calma. Eso es imposible. Victoria me miró fijamente. Su mirada estaba llena de incertidumbre, como si quisiera encontrar algo, algún tipo de culpable, donde no lo había. Recibimos un correo, dijo, su voz tensa. Han optado por Tataore Solutions. A pesar de que estábamos tan cerca, lo que dijeron fue que no sentían que West End encajara con su cultura. ¿Qué significa eso? Miré a Charles, que no podía mirarme a los ojos. Su rostro, normalmente confiado, estaba ahora pálido, pero nada parecía afectar su actitud arrogante. Sabía que algo había sucedido durante las negociaciones que no encajaba. Su agresión había causado la ruptura. Entonces, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La verdad estaba frente a mí. Había sido un problema de enfoque. Charles había usado tácticas agresivas, algo que yo había intentado evitar desde el principio. La tensión en la sala era palpable. Victoria no me dejaba de mirar, buscando respuestas que al parecer no tenía. La rabia era evidente en su rostro. Los minutos pasaban, y el silencio era denso, casi insoportable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, tomé una decisión. No iba a dejar que esta situación definiera mi carrera ni mi ética de trabajo. No sería el archivo expiatorio de un fracaso que no había sido mío. Lo que puedo hacer es tratar de corregir esto. Mi voz se mantuvo firme, incluso cuando sabía que la situación era difícil de manejar. Victoria me observó con escepticismo. Sin embargo, parecía más abierta a escuchar que antes. Al menos algo había cambiado en ella. ¿Qué sugieres?, preguntó sin mucha convicción. Sabía que tenía que ser clara.
Lo que había sucedido en las negociaciones con Garrison no era solo una cuestión de tácticas de venta, era una cuestión de confianza. Y si había algo que Garrison valoraba por encima de todo, era eso, confianza, relaciones genuinas. No podía dejarlos ir por un mal enfoque, no sin intentarlo. Voy a llamar a Garrison, a Helen Kowalski, específicamente, dije con determinación. Voy a disculparme por la forma en que se llevaron las cosas, y voy a hacer todo lo posible por recuperar lo que hemos perdido. Victoria asintió lentamente, con una expresión que reflejaba frustración, y tal vez un poco de esperanza. Hazlo, pero no quiero que esto se repita. Si tienes éxito, demostrarás que era un error haberme apartado del trato. Salí de la oficina, con la mente fija en lo que debía hacer. Tenía que cambiar la narrativa, y tenía que hacerlo rápido. Esta era mi oportunidad para mostrarles a todos que el enfoque basado en la empatía y la colaboración no era solo un ideal, sino una estrategia ganadora. El teléfono sonó al día siguiente. Era Helen Kowalski. Estaba lista para hablar. Después de todo lo sucedido, sabía que esta llamada era crucial. No podía permitirme ser arrogante ni tratar de justificar lo que había pasado. Lo único que podía hacer era ser honesta y restaurar la relación. Helen, lamento mucho lo que ocurrió en la última reunión. Comencé sin rodeos. La forma en que se trató a tu equipo no refleja los valores de West End, ni la relación que intentamos construir con ustedes. Helen respiró hondo al otro lado de la línea. Podía escuchar la tensión en su voz. Jenny, la verdad es que no esperábamos eso. Tu compañero actuó como si estuviéramos agradecidos por la oportunidad de trabajar con ustedes, cuando en realidad estábamos buscando algo mucho más valioso. Una asociación, no solo un proveedor. Su honestidad me golpeó. Podía entender perfectamente su frustración. Lo que habían vivido no era algo que pudiera ignorar. Lo sé, Helen. Y quiero que sepas que no tengo ninguna excusa para lo que pasó. No voy a seguir en esa línea. Lo que necesito es una oportunidad para empezar de nuevo. Si me das esa oportunidad, te aseguro que trabajaré con el mismo respeto y compromiso que siempre he tenido. Lo que ocurrió la última vez no representa a West End ni a mí. Hubo una pausa, seguida de un sonido sutil como si Helen estuviera pensando en mis palabras. Finalmente habló. Voy a hablar con Frank y Anthony. No prometo nada, pero los llamaré para discutirlo. A las 3 de la tarde llamamos. La conversación terminó y colgué. No sabía si había hecho lo suficiente, pero al menos había mostrado que lo que importaba era restaurar la relación. Si Garrison quería algo más que una negociación fría, estaba dispuesta a ofrecerles eso. Autenticidad. El teléfono sonó a la tarde siguiente. Era Helen de nuevo. Mi corazón dio un vuelco al escuchar su voz al otro lado de la línea, pero esta vez algo en su tono era diferente. Más suave. Más receptiva. Jenny, voy a ser directa contigo. Hemos hablado con Frank y Anthony. La verdad, la forma en que nos trató tu compañero nos dejó con muchas dudas sobre West End. Pero después de hablar contigo, de escuchar lo que tienes que decir, creo que hay una posibilidad de restablecer la relación. El alivio fue inmediato, pero también la presión. Había logrado una grieta, pero no era suficiente. Sabía que si no lo manejaba bien, todo esto podía venirse abajo en un abrir y cerrar de ojos. Helen, te agradezco que me hayas dado esta oportunidad. Estoy comprometida a que esta negociación sea diferente, pero necesito tu ayuda para que podamos hacerlo de la manera correcta. Quiero reunirnos de nuevo, no para hablar de precios ni de plazos, sino para entender realmente qué necesitan y qué esperan de nosotros. Quiero que se sientan como socios, no como proveedores. Helen estuvo en silencio un momento. Al principio, me preocupó que hubiera perdido la oportunidad, pero luego su respuesta llegó. Eso es lo que esperábamos escuchar. Vamos a dar el siguiente paso. Quiero que lideres esta negociación, pero esta vez, sé que será diferente. Lo discutimos con Frank, y nos gustaría ver cómo manejas esto. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente. Esto era más que una oportunidad para recuperar el contrato.
Era la chance de redirigir toda la situación hacia una colaboración genuina, en la que no solo vendiera un servicio, sino que construyera una relación real. Gracias, Helen. Te prometo que esta vez lo haré bien. Colgué el teléfono con una sensación de que todo podría cambiar, pero primero tenía que demostrar que era capaz de hacerlo. El lunes siguiente, me presenté en la oficina a primera hora. No estaba en un estado de ánimo particularmente optimista, pero sabía que no podía permitir que la frustración de los últimos días me derrumbara. Sabía lo que tenía que hacer, y eso me daba claridad. Victoria estaba esperando en su oficina cuando llegué, y podía ver que algo había cambiado en ella. Ya no había esa arrogancia en su postura, ahora había algo más cercano a la incertidumbre. Me miró mientras me sentaba, y al instante su rostro mostró una mezcla de resignación y aceptación. He estado pensando mucho en nuestra conversación de la semana pasada, dijo sin rodeos. Lo que pasó con el contrato de Garrison fue un golpe para todo, pero me has demostrado que no fue tu culpa, que no eres tú la que falló aquí. Asentí con la cabeza sin interrumpirla. Yo tampoco había fallado, y estaba dispuesta a que Victoria lo entendiera claramente. Victoria, he demostrado mi valía en West End Technologies durante 6 años. He cerrado acuerdos, he mantenido clientes, y he generado ingresos. Ya es hora de que eso se reconozca. Ella frunció el ceño ligeramente, como si estuviera evaluando mis palabras. Entonces tomé la decisión de ir al grano. Quiero el puesto de directora senior. Quiero un aumento del 15% en mi salario. Y quiero tener autoridad total sobre mis acuerdos y mi equipo. Victoria me miró fijamente. Podía ver en sus ojos que estaba procesando lo que acababa de decir. En el pasado, había tenido miedo de pedir lo que realmente valía. Pero ahora no, ahora sabía que todo lo que había pasado me lo había ganado. Eso es agresivo, comentó, casi como si fuera una advertencia. No, lo corregí rápidamente. Eso es lo que he ganado. Y si West End no está dispuesta a reconocerlo, sé que otras empresas lo harán. Charles se acercó a mi oficina más tarde esa mañana. Su rostro reflejaba cansancio, las ojeras marcadas y su caminar lento como si no hubiera dormido bien. A pesar de la arrogancia que siempre mostraba, pude notar que algo había cambiado en él también. Jenny, quería disculparme, dijo, con un tono que no era el de siempre, más serio y reflexivo. Sé que las cosas fueron difíciles, y reconozco que tal vez pude haber manejado las cosas de otra manera. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. La tentación de responder con sarcasmo o con más reproches era grande, pero no era eso lo que quería. No se trataba de vengarse, sino de poner límites claros. Aprecio tu disculpa, Charles, pero no estoy interesada en eso. No es lo que me importa ahora. Lo que quiero es que esto no vuelva a ocurrir, no solo para mí, sino para nadie más. Lo miré con firmeza. Había sido lo suficientemente paciente, y ahora era el momento de dejar claro cómo se iban a manejar las cosas a partir de ahora. Esto no se trata de ti ni de mí, se trata de aprender a hacer negocios de una manera que respete a todos los involucrados. Así que aquí está lo que va a pasar. Vas a asistir a mis próximas 3 reuniones con clientes. Vas a observar, vas a aprender que hay más de una forma de ser efectivo en este negocio. Charles pareció sorprenderse por mi firmeza, pero algo en mi mirada lo hizo callar. No quería un perdón, no quería excusas. Lo que quería era acción. De acuerdo, respondió sin muchas más palabras y se alejó. Cuando se fue, me quedé en mi oficina con la sensación de haber dado un paso importante. No solo por haber establecido mis límites, sino porque ahora sabía que estaba en control de mi destino. Después de todo lo ocurrido, había muchos momentos en los que me sentí perdida. La humillación de aquella reunión, el golpe de perder el contrato con Garrison, y la constante presión de tener que demostrar mi valía una y otra vez. Pero mientras pasaban los días y las conversaciones se sucedían, algo en mí comenzó a cambiar. Empecé a ver todo lo que había vivido con una nueva perspectiva. Lo que en un principio parecía una derrota total, ahora lo entendía como una oportunidad para crecer, para reafirmar quién era y qué era lo que realmente podía aportar a West End.
No se trataba de ganar cada lucha, sino de mantener la integridad en el proceso y aprender de cada tropiezo. Miraba a mi alrededor, veía cómo otros se aferraban a viejas fórmulas, que al parecer funcionaban para ellos, pero en el fondo, me di cuenta de que su éxito era solo superficial. Las tácticas agresivas de Charles, la mentalidad competitiva que se promovía, no eran las que iban a perdurar. Lo que iba a durar era lo que se construye con respeto, con comprensión y sobre todo con una colaboración genuina. Me quedé pensando en Helen Kowalski y en lo que me había dicho. Ella, al igual que yo, había llegado a un punto en su vida profesional donde los métodos agresivos ya no servían. Lo que buscaba, lo que valoraba, era una verdadera sociedad, y eso era exactamente lo que yo estaba ofreciendo. Un enfoque basado en las personas, no en la confrontación. Había tomado un riesgo. Había apostado por lo que creía, incluso cuando todo parecía estar en mi contra. Y al final, eso fue lo que me dio la victoria. No la agresión, no el control, la autenticidad. Al final, comprendí que no necesitaba cambiar para encajar en este mundo. Solo necesitaba ser fiel a mí misma. De la mañana del lunes siguiente, mientras me dirigía a la oficina, la sensación de incertidumbre ya no me acompañaba. Había tomado el control de la situación. Sabía lo que había hecho por mí misma, por mi carrera, por Weston. No iba a dudar más de mis capacidades. Lo que había aprendido durante toda esta experiencia era que ser dura no significaba ser agresiva ni manipuladora. Ser fuerte no tenía nada que ver con imponer mis ideas a los demás. Ser fuerte era tener el coraje de ser honesta, de reconocer mis limitaciones y de saber cuándo pedir ayuda. Cuando llegué a la oficina, me dirigí directamente a la oficina de Victoria. Sabía que el día de hoy sería decisivo. Al entrar, la vi mirando papeles, pero su postura era diferente. Ya no estaba tan segura, tan arrogante. Había algo en su expresión que reflejaba más vulnerabilidad, algo que no había visto antes en ella. Jenny, he estado pensando mucho en nuestra conversación, me dijo cuando me senté frente a ella. Lo que hiciste con Garrison fue arriesgado, pero reconozco que fue lo correcto. Has demostrado tu valor. No supe qué esperar, pero esas palabras me dieron la validación que tanto necesitaba. Quiero el puesto de directora senior, un aumento del 15% en mi salario y la autoridad total sobre mis cuentas y mi equipo, dije, esta vez sin titubear. Victoria guardó silencio un momento, evaluando mis palabras. Luego asintió, como si hubiera llegado a una conclusión que ya no podía ignorar. Estoy de acuerdo, respondió. Vamos a hacerlo. Mereces el reconocimiento por lo que has logrado. Sentí una oleada de alivio. Había ganado mi lugar, no solo en West End, sino en mi propia vida. A veces ser fuerte no significa luchar contra el mundo, sino entender que la verdadera fuerza viene de dentro.